Bien, hermano, leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia dice amén a la palabra de Dios. Amén. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Aleluya. Oremos, hermano. Bendito Dios y Padre del cielo, le doy gracias a Dios amado en el nombre de Jesús, Padre celestial, que me permites, Dios amado, en este momento, Señor, glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre, Padre celestial. Y es la gloria, Señor, la honra y alabanza, Padre mío, a ti te pertenece, Señor amado de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor amado, presento tu bendita palabra, Señor eterno, que será predicada en este momento, Padre celestial. En el nombre de tu amado, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Dios, ministre sobre cada uno de nosotros, Padre. Tomes el control, Dios mío, de cada uno de nosotros, desde la cabeza hasta los pies, Señor amado, llevando cautivo todo pensamiento, Señor amado, a la obediencia de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, quita todo, Dios mío, inquietud, Señor amado, de nuestro ser, Padre, y permítenos, Dios, adorar, Dios mío, mientras alabamos y predicamos tu palabra. En el nombre de Jesús, en el eterno, amén y amén. ¿Vive o no vive? A su nombre. Aleluya, Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Bien, hermano? Decía nuestro hermano de que no hay que preocuparse, hermano, por el tiempo. Amén. Porque dice, hermano, hay un canto bonito que dice: Jesús, mi fiel amigo. Amén. Llévame allá. Y todos, hermanos, tenemos ese propósito, que queremos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ese motivo, hermanos, nosotros venimos cada día a alabar, a adorar, a agradecerle a Cristo Jesús por todo lo que Él hizo. Amén. Tan precioso, hermano, el canto cuando lo cantamos: llévame allá, a aquel lugar donde el tiempo no existe más. Amén. Y es que, hermano, el tiempo ya no tiene que existir en nosotros, porque Jesús le dijo al apóstol Pedro: cuando tú eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, pero ya después ya no. Amén. Cuando Pedro, hermano, empezó a predicar la palabra de Dios, cuando le fue impuesta esta necesidad, hermano, el apóstol Pedro era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nosotros, hermano, también como hijos suyos, como hijos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, somos guiados por su Espíritu Santo. Amén. Y dice el Señor Jesucristo, dijo: yo no los voy a dejar solos, le digo a los discípulos, y también a nosotros como iglesia, no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar al Espíritu Consolador. Amén. Y Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Él va a convencer de pecado, de justicia. O sea, hermano, es necesario que nosotros, hermano, creamos que somos tan sabios, porque es el Espíritu Santo el que convence a la persona. ¿Amén? El Espíritu Santo transforma a la gente, hermano. Nosotros no tenemos por qué tener demasiado cuidado, hermano, en ver a veces a la gente, hermano, que andan ahí como atribulada, andan fatigada, andan soberbia, hermano, pero es que no han tenido una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entre tanto, nosotros, hermanos, tenemos esa virtud de que hemos conocido la presencia de Dios en nosotros. Y esa presencia de Dios, hermano, nos quita el sol de nuestra cabeza. Aleluya. Porque dice, hermano: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así dice el Señor. Amén. Y sabe, hermano, que por ese motivo ahora, hoy en día, hermano, hay mucha gente que el diablo se los ha llevado
a su nombre. El enemigo le ha ganado la batalla y se han salido de las iglesias, aleluya, pensando, hermano, que así se están vengando de los hermanos de la iglesia, pensando que así se están vengando del pastor. Vive o no vive. Están en rebeldía, pero no, hermano, están en pecado delante de Dios, aleluya. Porque toda injusticia, dice el Señor, es pecado. ¿Ven? Y nosotros hemos conocido, hermano, la palabra de Dios. Hay gente, hermano, muy adulta, muy madura en la palabra de Dios y todavía actúan como niños, actúan como bebés. Que al niño, hermano, a veces le da una mala mirada y ya están llorando a su nombre. Así hay muchos hijos de Dios que son llorones. Es que ya me miran como animal raro dentro de la iglesia. Ya soy un extraño a su nombre. Y empiezan, hermano, a apartarse. Pero eso no tiene que ser así, amén. Más bien dice la palabra de Dios, reprender las obras de las tinieblas. Porque Satanás a veces, hermano, ese es su trabajo, de minar nuestra mente, de minar nuestro corazón para separarnos y no llegar a la presencia de Dios, aleluya. Y aquí, hermano, el autor de Hebreos está hablando sobre el reposo del pueblo de Dios, aleluya. El reposo del pueblo de Dios. Y podemos entender, hermano, y conocemos que Dios llamó a Moisés, amén. Dios llamó a Moisés allá cuando estaba, hermano, pastoreando ovejas. Ahí estaba en el campo y Dios le llamó del medio de la zarza y ahí le habló Dios para que fuera a sacar aquel pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto. Vive, hermano, y Moisés se rehusó a ir allá. Pero ¿por qué decía? Yo no puedo hablar. Porque nosotros, hermano, a veces ponemos excusa a su nombre. A veces, hermano, en toda nuestra condición humana, a veces decimos nosotros, no puedo. Hermano, usted puede cantar, usted puede ministrar la alabanza, no puedo, decimos nosotros. A veces, usted puede predicar, puede llevar el sermón esta noche o esta mañana, no puedo. Pero dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, como sabemos que Moisés llegó allá a Egipto a enfrentar a Faraón y Dios lo respaldó, hermano. Hubieron tantas señales, aquellas 10 plagas, y hasta que se dio el Faraón. Durante aquellas 10 plagas, hermano, no pudo con Dios, porque aquellas personas, los magos que habían ahí, que eran, hermano, ahí estaban diciendo tantas cosas de la señal y querían imitar a Dios, pero no pudieron. Vive o no vive. Pero el poder de Dios es más grande que todas las cosas. Vive o no vive. Pero, hermano, este pueblo vio la mano poderosa de Dios. Vio tantas señales, tantos prodigios, y salió, hermano, de Egipto. Ahí salió de Egipto, de esclavitud, y Dios le dijo que iban a ir al monte allá. Iba a llevarlo Dios a un lugar de reposo. Dios lo iba a llevar a un lugar para que le alabaran, para que le adoraran, para que le glorificaran su nombre. Aleluya. Y ahí iban caminando ellos, hermanos, sobre el desierto. Y de repente, hermano, ellos voltean a ver hacia atrás y allá venían nuevamente los egipcios tras ellos. Vive o no vive. Y desesperados allí los hebreos, porque allá venía el escuadrón del ejército de Faraón para volverlos a capturar y llevárselos esclavos. Pero, hermano, ahí estaban nuevamente ellos dudando, pero ellos clamaron a Moisés y Moisés clamó a Dios. Y como vemos, hermano, siempre le acompañaba la columna de nube y la columna de fuego, amén. Pero en aquel momento, hermano, Dios hizo algo maravilloso, porque dijo Moisés, estad quieto, amén. Estad quieto, le dijo al pueblo, Jehová peleará por vosotros, amén. Y Dios vino, hermano, y dice, sopló sobre el mar y aquel mar se abrió. A su nombre, el mar se abrió, hermano, y Dios detuvo a los egipcios en aquel momento ahí. Y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco caminando. A su nombre. ¿Cuántas cosas, hermano, Dios ha hecho por nosotros? Amén. Desde que le conocimos, hermano, hay tantas maravillas que Dios hace.
¿Y por qué, hermano? A veces por un ataque del enemigo, hermano, por un enojo, hermano, por algo insignificante, hermano, nosotros vamos a perder la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros, hermano, tenemos que seguir siempre hacia adelante. Amén. Como buenos luchadores, dice el apóstol Pablo. Amén. Como buen atleta preparado para ganar, para llevarse la corona. Y esta es una corona de vida que el Señor nos va a dar, Jesucristo. Amén. Y hermanos, vemos de que allí estaba este pueblo de Israel, y Moisés, el profeta de Dios, iba guiando al pueblo. Y tantas circunstancias que se dieron, hermanos, allá. Pasaron, hermanos, la prueba ahí. Los egipcios quedaron muertos en el mar, a su nombre. Ahí quedaron muertos los egipcios. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa plena confianza, esa certeza, hermano, que cuando se nos vienen los problemas, cuando alguien está hablando de nosotros, hermano, alguien te está poniendo ahí bajo el suelo, hermano, y están diciendo tantas cosas de nosotros, hermano, no le pongamos oído a Satanás. ¿Vive o no vive? Tenemos que confiar en la bendita palabra del Señor, hermano, porque nosotros tenemos que hermano, pensar que es lo que Dios dice de nosotros, amén, no lo que la gente está diciendo. ¿Vive o no vive? Porque el enemigo, hermano, es acusador, amén. El enemigo es acusador. Y hay gente que son terrenales, que solo están viendo las cosas de la tierra. Hay personas que solo te están viendo cómo estás viviendo con tu familia. Su nombre. Te estás viendo la gente si estás trabajando o no estás trabajando. ¿Vive o no vive? Están viendo cuántas veces estás viniendo a la iglesia. Están viendo, hermano, si tienes vestuario, si tienes ropa nueva. O sea, hermano, están sobre tu persona nada más. Y mucha gente que son cristianas, vive o no vive. Mucha gente, hermano, que viven de rodillas. Mucha gente que vive en ayuno y oración, vive o no vive. Pero se están empeñando, enfocando en las cosas de la tierra. Y nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, no es aquí terrenal, es celestial. Amén. Es celestial la ciudadanía nuestra, la que nosotros estamos esperando. ¿Vive o no vive? Porque no somos del mundo, dijo Jesús. Amén. Estamos viviendo en esta tierra, pero Cristo prometió volver y llevarnos a la patria celestial. Amén. Allá, hermano, allá. ¿Vive o no vive? Allí. Entonces, hermano, esto está relatando, hermano, todo lo que pasó con este pueblo. Tantas maravillas, tantas cosas que Dios hizo, hermano. Y hermano, ahí cuando Dios les está dictando leyes, el pueblo se desordenó, porque Moisés estaba en el monte allá hablando con Dios. Y el pueblo, hermano, estaba desobediente. Y como no había ningún líder, ningún guía espiritual en ese momento, le dijeron a Aarón, a los dioses que vayan delante de nosotros. ¿Vive o no vive? Hoy en día, hermano, sucede lo mismo. Cuando no hay gente que no ven a un líder, no ven a un pastor, y empiezan a pensar cosas que Dios no aprueba. ¿Vive o no vive? Moisés estaba hablando con Dios y el pueblo estaba pensando otra cosa de Moisés, porque a Moisés se había ido mucho tiempo, y hicieron aquel becerro de oro a su nombre. Aquel becerro, hermano, y empezaron a adorar. Y cuando Moisés bajó con las tablas de los mandamientos de Dios, encontró aquel desorden. ¿Vive o no vive? Y Jehová Dios eliminó a mucha gente porque le fallaron a él. ¿Vive o no vive? ¿Qué significa esto, hermano? Que los ojos de Jehová, dice la Biblia, están sobre todos nosotros. Amén. Allí está sobre toda la tierra. No nos podemos escapar nosotros, hermanos, de lo que estamos haciendo en lo más secreto. Dios lo está viendo. Amén. Porque a veces, hermanos, podemos decir, bueno, yo ando por aquí, voy a ir a Masaya, voy a ir a Managua, o me voy para Costa Rica, o me voy para Estados Unidos, allá nadie me conoce, y empezamos a hacer cosas ilícitas delante de Dios. Pero Dios está viendo. Amén. Dios está viendo tu actitud, Dios está viendo tu caminar, Dios está viendo tu actuar. Moisés estaba allá hablando con Dios y el pueblo estaba desenfrenado. ¿A su nombre? Entonces, hermano, ¿qué tiene que ver con esto con nosotros? Que nosotros no nos podemos desenfrenar, no nos podemos desviar de las cosas de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que conservar como un buen tesoro en nuestro corazón, en nuestra mente, hermano, y cumplir los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios. Amén. Porque no vamos a temer, hermano. Yo no voy a temer y decir,
allá me está viendo el hermano, allá me está viendo el pastor, allá me está viendo el presbítero, pero el que se está viendo está sentado allá arriba en el trono, amén. Amén. Él te está viendo, de Él tienes que cuidarte, a Él tienes que honrar, amén. A Él tienes que honrar, porque nosotros no somos idólatras para estar honrando a alguien aquí en la tierra, amén. Amén. Tenemos un Padre Celestial que está allá, y tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros en estos momentos, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, amén. Vive lo mismo. Y vemos, hermanos, que si ponemos a leernos todo el Viejo Testamento, cuántas cosas el pueblo siempre se quejaba. Ahora nos vamos a morir de hambre, le decían a Moisés. Si allá bebíamos sopa, había cebolla, había melones de todo en Egipto. ¿Y cuánta gente ama en el mundo? A su nombre. Allá puedes hallar de todo. Mire, hermano, la gente solamente vive interesado en las finanzas, en el mundo, pero no se acuerdan de Dios. Mucha gente está atesorando, está guardando dinero, y constantemente ahí andan con buena ropa, con buenos zapatos, pueden comprar un carro de lujo, pero ¿sabe, hermano, que Jesús le dijo una ocasión a un varón ahí en la Biblia, que dijo: voy a hacer más grande mi granero? O sea, tenía plata y ya no le alcanzaban, voy a hacer otro. Necio, le dice Jesús, ¿no sabes que hoy vienen por tu amo? A su nombre. El hombre, la mujer que vive en esta tierra, piensa y hace cosas y no pone primeramente a Dios en todos sus proyectos. A su nombre. Porque hay hombres y mujeres que están atesorando plata, plata, plata. ¿Y para quién será? Dice Jesús. No sabes para quién serás. Vive lo mismo. Entonces, hermano, el pueblo siempre, Israel estaba desobediente, y cuando estaba con José también pelearon con Moisés. A su nombre. Y Dios le dio orden a Moisés que sacara agua de la roca, y casi lo apedrean a Moisés y a Aarón. Vive lo mismo. En muchas ocasiones, hermano, este pueblo tan rebelde siempre la arremetían contra Moisés. Vive lo mismo. Pueblo, decía Dios, Jehová Dios, pueblo duro de cerviz. A su nombre. Y nosotros, hermanos, está hablando aquí este libro de Hebreos, que no seamos como ellos, amén. No tomemos esas mismas actitudes que tomó este pueblo, que no pudo entrar al reposo que Dios les estaba prometiendo. Los sacó de Egipto para llevarlo a aquel lugar, a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán no pudieron entrar. A su nombre. Solamente dice entraron los niños y los más jóvenes, y los viejos quedaron postrados allá en el desierto por desobedientes. A su nombre. Y hermanos, cuántas cosas, mire, se han visto hoy en día. Hay miembros de iglesia que han metido preso a los pastores, los acusan de tantas cosas, de tantas falsedades, porque, hermano, hay muchos ministros que están hablando la palabra de Dios tal y como está escrita, y como no les gusta, empiezan a arremeter contra los líderes de Dios. A su nombre. A Jesús, hermano, nuestro Rey. ¿Cuántas veces, dice la Biblia, lo quisieron apedrear? Porque Él hablaba la palabra de Dios. Lo que el Padre le decía, Él lo hablaba. Él siempre atacaba al pecado. Pero hoy en día, hermano, la gente no le gusta que le hable del pecado que está viviendo. Allí estás bien, ahí estate tranquilo. Eso es lo que quiere la gente, que uno le esté diciendo. Si tiene 2 mujeres, ahí estás bien, estás en adulterio. Si estás viviendo fornicación, ahí estás bien y sigue alabando a Dios. Cuando todo eso es pecado, la fornicación es pecado, hermano. ¿Cuántos jóvenes tienen parejas y no son casados? Se van allá escondidito a un hotel, a un lugarcito puro, ahí está, y vuelven a su casa cada cual, y están viviendo una fornicación delante de Dios. Vive o no vive. Hoy en día, hermano, estamos en la gracia, y todo el mundo, a veces, hermano, hay mucha gente que irrespetan a Dios, hacen cosas ilícitas y quieren servirle a Dios. Y en aquel tiempo, hermano, que estaba el sacerdote ministrando, el tiempo antiguo, hermano, el sacerdote que estaba mal, ahí caía muerto en el altar. A su nombre. Y en el Nuevo Testamento, hermano, la gente mentirosa también caía muerta. Hay mucha gente que son mentirosas en las iglesias también. Inventan cosas y les preguntan algo y dicen una mentira para salir del problema. Y están tranquilos alabando a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Le dijo el apóstol Pedro a Ananías:
le llevó tanto. ¿Sí eso vendiste? Sí, eso vendí la propiedad y cayó muerto. Llegó la esposa y la esposa lo mismo dijo y cayó muerta también. A su nombre. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y toda mentira es pecado, por grande o chiquita, blanca o negra que sea, es pecado. Amén. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, dice el Señor. Amén. Por eso dice aquí el autor de Hebreo, hermano, dice aquí en el capítulo 4 iniciando, y si vemos, hermano, atrás hay tantas cosas que hizo el pueblo. Temamos, dice el escritor de Hebreo, temamos. ¿Cuántos tienen temor de Dios? ¿Cuánto temen a Dios? Aleluya. ¿Vive o no vive? ¿Saben, hermano, que hoy en día a veces el corazón del hombre está cauterizado ya por el pecado y ya no le tiene temor a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Saben por qué, hermano? Hay muchos creyentes que se han vuelto ya muy soberbios, ya no se sujetan a la palabra. Hay personas, hermano, que en otros lugares les dice a veces el líder pastor, vamos a hacer ayuno, que lo haga él si quiere, a su nombre. Yo estoy ocupado, yo estoy muy ocupada, y tal vez no están haciendo nada en casa. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? ¿Sabe por qué, hermano? Hay un Dios de este siglo que tiene atrapado tanto al niño, al joven, al adulto, hermano, algo que se llama el dispositivo, el celular. ¿Vive o no vive? Vive. Y se sienta el hermano ahí con ese dispositivo y nadie los mueve de ahí. ¿Vive o no vive? Ahí no hay cansancio, ahí no hay sueño, ahí no existe el tiempo para estar viendo tantas cosas en las redes sociales. Pero al estar en la casa de Dios, no hay demasiado. Y este hermano dilató, ya lleva 40 minutos predicando. Y el hermano que está presidiendo la alabanza, hora y media, no, ya 2 horas. No, ya mejor me voy para mi casa, a su nombre. Pero cuando está, hermano, en el dispositivo, no importa, dilata 2 horas lo que estoy viendo. Y viene otra serie y la estoy viendo, dilato 5 horas en el teléfono. ¿Vive o no vive? Y otros haciendo vigilia a las 3 de la mañana con el teléfono y están viendo otras cosas que no son de Dios. ¿Vive o no vive? Entonces, hermano, nosotros, hermanos, tenemos que temer a Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oye, hermano, está dando un consejo. Temamos, porque la promesa dice, aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si sentimos, hermano, que estamos fallándole a Dios, enderezcamos nuestros pasos. Amén. Enderecemos nuestros pasos y caminemos fielmente hacia Dios. Amén. Porque también dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Amén. A nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Hermana Edith, ¿cuáles son las buenas nuevas que se nos han anunciado a nosotros? Gloria a Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Vive o no vive? Aquellos se les anunció y les dijo Dios que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra, a la tierra de Canaán. A nosotros se nos ha anunciado, hermano, buenas nuevas de salvación. Se nos ha anunciado, hermano, tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, hermano, y hay galardones grandes también que Dios va a dar, va a premiar, hermano, a aquel que se esté esforzando delante de Él. ¿Vive o no vive? A nosotros, hermanos, se nos ha anunciado la buena nueva de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque, hermano, primeramente tenemos que aceptar a Jesús en nuestros corazones. Amén. Yo soy la puerta, dice Jesús, y el que por mí entrare, entrará y hallará pasto, dice el Señor. Amén. Porque Él es el pan de vida, Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús, el pan de vida, la buena nueva como a Él. Pero les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Dios se enojó con Israel,
Dios se enojó con Israel, aleluya. Entonces, hermano, ahí vemos que Dios se enoja con el pueblo de Israel y les dice: no entrarán en mi reposo, aleluya. Dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, hermano, Dios está hablando del reposo. Y como podemos entender, hermano, que Dios dijo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea, hermano, ahí pensamos, si a Dios hizo todo y reposó en el séptimo día, pero Dios está ofreciendo un reposo al pueblo de Israel. De igual forma, hermano, nosotros nos está ofreciendo un reposo, un descanso. Amén. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, hermano? Apocalipsis dice que toda lágrima de los ojos de ellos serán enjugados, limpiados. Amén. ¿Y quién nos va a consolar sino nuestro Rey llamado Jesucristo? Amén. Él, hermano, de todo el sufrimiento que has pasado en esta tierra, vas a tener consolaciones en los cielos. Amén. Ahí, hermano, el libro de Apocalipsis nos está hablando de eso, hermano. Todo llanto, toda tristeza, hermano, todo lo que nosotros pasemos en esta tierra, dice, hermano, no es comparado con todo lo que recibiremos allá cuando estemos frente al Rey. Amén. Vívelo bien. Y dice, hermano, vamos a ir leyendo más, dice aquí: y otra vez aquí no entrará en el reposo, por lo tanto, dice, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Oye esa palabra? ¿Por qué no entraron? Por causa de desobediencia. Entonces, hermano, ¿en qué estamos en estos momentos, hermano? Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser obedientes con Dios. Vívelo. Vive. Hermano, y ejemplo, hermano, Jesús tenía 12 discípulos. Estaba con 12. Pero uno era el hijo de perdición. Uno fue desobediente a su nombre. Este hombre llamado Judas. Hermanos, entonces había un rebaño que Jesús estaba pastoreando. Pero hubo uno que le sirvió a Satanás. Vívelo bien. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ver, hermano, de que hermano, Dios quiere que seamos un pueblo unido, un solo pueblo en Cristo Jesús? Amén. Un solo pueblo, hermano. Porque a veces, hermano, escucho por otro lado, hay gente que se jacta de que ellos pertenecen a tal iglesia. O sea, son vanagloriosos, son jactanciosos en sí mismos. Pero nosotros nos debemos de gloriar en Cristo Jesús nada Amén. más. Amén. Amén. Tenemos que ser humildes como fue Jesús. Amén. Porque Jesús, hermano, no anduvo presumiendo. ¿Qué me van a hacer a mí? Si yo soy Dios, hubiera dicho él. ¿Qué? Ustedes no me van a tocar. Puedo mandar a descender un rayo que lo consuma todo. No presumió Jesús en ser Dios aquí en la tierra. Vívelo bien. Vive. Sino que dice, como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Lo maldecían. Él no decía nada. Lo golpeaban, lo pateaban, lo azotaron. Le arrancaron, hermano, con aquel látigo, le arrancaron trozos de carnes. Vive o no vive. Porque ¿qué dice el libro del profeta? Que aradaron sobre sus costados, sobre su carne. Vive o no vive. Y así nosotros a veces, hermano, hacemos caso omiso a la palabra de Dios. No queremos servirle a Dios. Si queremos, venimos. Si no, no venimos. ¿Qué me importa lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? A su nombre. A veces no nos interesa lo que Cristo hizo. Ya vino hace 2000 años, más de 2000 años. Y dice que va a venir y nunca viene. Pero Él va a volver. ¿Ven? Él volverá. Y muchos se van a quedar en esta tierra por desobedientes. ¿Vive o no vive? Por desobedientes. Porque dice, por causa de desobediencia no entraron. Otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Amén. Si oyeres hoy su voz. Está hablando actualmente. Le habló el pueblo judío, pero también nos habla a nosotros como iglesia. Amén. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. No endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro
día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. No caigamos en desobediencia, hermano, como lo hizo el pueblo de Israel en aquel momento, sino, hermano, nosotros cumplamos a cabalidad la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermano, hay mucha gente que se molesta cuando se está hablando la palabra. Gloria a Dios. Lo está diciendo por mí. Eso fue una indirecta. No, hermano, a veces las cosas no son directas. La palabra de Dios es directa. Amén. Amén. Si estás en pecado, estás en pecado. Y si estás en pecado, hay que buscar cómo arrepentirse. Amén. Si estás peleando con alguien, hermano, estás pensando mal de otro, hay que arrepentirse, hay que reconciliarse. ¿Vive o no vive? Vive. No están viviendo, hermano, una vida de mentira en el Evangelio, sino, hermano, una vida genuina delante de Dios. Amén. Que no haya, dice, ninguna raíz de amargura en nuestros corazones, que no nos estorbe esa raíz de amargura, que no demos, hermano, aquí la andamos clavado, aquí la tengo en la mente, me la hizo, me la va a pagar, ahora ya no me voy a andar con ellos, ya no voy a juntarme con ella, no voy a juntar con él, éramos amigos y ahora somos enemigos. Y Dios dice, hermano, que Él derribó una pared para hacer de dos pueblos uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que romper toda barrera, todo obstáculo, todo lo que nos está estorbando, hermano, para alcanzar la salvación, porque el tiempo del fin ya está cerca. La venida de Cristo ya está cerca. Hermano, y hay muchos cristianos que dicen, solo hablan de la venida de Cristo, y este Cristo nunca viene. Pues están en pecado, están blasfemando la palabra de Dios. Aleluya. Porque un poquito, dice la palabra de Dios, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Imagínense cuánto tiempo se escribió la palabra, y así dice la Sagrada Escritura. He aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿En su nombre? Él vendrá, el deseado de las naciones. Aleluya. Y dice, hermano, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Entonces, hermano, tengamos cuidado en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar. Tengamos cuidado, hermano. No sea que perdamos la salvación de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y lastimosamente yo caminé 40, 20, 10 años. Tuve 20 años aguantando hambre. Porque hay muchos que aguantan hambre. Dice, hacen ayuno para Dios, pero Dios no acepta ese sacrificio. Porque están peleados. Porque andan en discordia. Porque andan en murmuración. Porque andan blasfemando la palabra de Dios. ¿Vive o no vive? Vive. Entonces, hermanos, tenemos que dice ahí, vamos a dar cuenta. Y otra parte habla el Señor Jesús, que daremos cuenta de toda palabra que sale de la boca de nosotros. Amén. De todo lo que nosotros decimos, de toda palabra, darán cuenta en aquel día los hombres al Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Y al Señor, bien, hermano, esta noche doy gracias por la bendita palabra de Dios. Y es una palabra, hermano, que está escrita aquí. No es palabra mía, no invento mío, sino que el Espíritu Santo inspiró para hablar esta palabra. Aleluya. Y así vamos a dar lugar a la oración de